Capítulo 110. Verona, la ciudad famosa por la tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare. ¡Maldición! A este paso, nos convertiremos en los protagonistas de una tragedia. Gritó Pier Foscari, el gobernador de Verona, desde la residencia gubernamental. Este lugar, Verona, es un territorio continental que la ciudad acuática de Venecia posee en la península italiana. Ha estado bajo el dominio veneciano durante 300 años, desde nada menos que 1405. Junto con Padua, es una de las ciudades más importantes, por lo que reside aquí un funcionario de alto rango de nivel, gobernador. Sin embargo, como se puede ver por el título de gobernador, este lugar es tratado como una especie de colonia, diferente a la metrópoli. Para la República Marítima de Venecia, el territorio continental se reduce únicamente a la ciudad de Venecia. Además, como corresponde a una república marítima, Venecia no mantenía un ejército regular en tiempos de paz. Incluso ahora es así, por eso Foscari está más agitado. Especialmente porque Francia se ha acercado hasta las puertas de Verona. ¿Bonaparte viene? ¿Aquí? ¿Por qué diablos? Hay muchas razones. Este es un punto estratégico. Somos aliados del Sacro Imperio Romano y, la verdad, casi no tenemos fuerza militar. Reúne más milicia. Al menos debemos evitar que crucen las murallas tan fácilmente. Foscari presionó al comandante de la milicia, Francesco Battaglia. Aunque crucen las murallas de la ciudad, debemos proteger al menos la fortaleza de San Pietro. 8 cañones, 6.000 milicianos. Si sumamos los voluntarios que prometió enviar el reino de Nápoles, podremos resistir. La fortaleza de San Pietro es la ciudadela interior de Verona. Es un castillo medieval que domina el río Adigio, y una vez cerradas sus puertas, es difícil acceder debido a su ubicación. Sin embargo, no llega a ser considerada una fortaleza natural como Mantua. Battaglia salió de la residencia del gobernador en silencio, con un sentimiento sombrío. Esta Verona es una próspera ciudad comercial. Sin embargo, no es en absoluto una fortaleza adecuada para la guerra. Las murallas construidas en la época medieval y del Renacimiento no son apropiadas para la defensa en la actualidad, con la aparición de los cañones. Si el ejército francés desplegara solo 30 cañones, las murallas serían fácilmente penetradas. Es el momento en que la República de Venecia pagará el precio por haber ignorado la guerra durante tanto tiempo. Es triste que esto suceda en Verona, la ciudad natal de Battaglia. Fue entonces cuando el gobernador de Verona está en posición de resistencia a muerte, Mese Battaglia. Battaglia giró la cabeza y esbozó una sonrisa amarga. Era un rostro conocido. Alessandro Ottorini, el alcalde de Bérgamo, la ciudad más occidental de la República de Venecia. Además, como Battaglia, era miembro de los patriotas, los partidarios de la unificación italiana. Era del mismo tipo que Derile, el jacobino italiano que había sugerido la unificación de Italia a Napoleón. Por eso, Battaglia había mantenido contacto con Ottorini desde antes. Eso dicen, señor alcalde Alessandro Ottorini. Bérgamo también tiene la voluntad de resistir hasta la muerte. Solo que nos faltan pólvora, armas y cañones. Brescia también debió estar igual. De repente, Battaglia habló rechinando los dientes. No esperaba que fuera Austria, y no Francia, quien ocupara Brescia. ¿Qué diablos estaba haciendo Mocenigo? Giovanni Alvise Mocenigo, el alcalde de Brescia. En realidad, Brescia no es una ciudad vacía. Es legalmente una ciudad de la República de Venecia, gobernada por un alcalde enviado desde la metrópoli. Simplemente se rindió sin resistencia cuando la vanguardia de Burmser, Kuosdanovich, ocupó la ciudad. Pero Mocenigo no tuvo otra opción. Después de todo, la República de Venecia no tiene ejército regular, y Austria es nominalmente un país aliado. Por lo tanto, no podían luchar en una posición de resistencia a muerte, ni tenían la capacidad para hacerlo. Al final, Mocenigo se rindió, y Brescia está ahora bajo el control austríaco. Ottorini, el alcalde de Bérgamo, ciudad ubicada más al oeste que Brescia, sonrió amargamente. Si Austria hubiera llegado tarde, Francia la habría ocupado de todos modos. Al menos quizás no habría sido una pérdida total del territorio como ahora. ¿Qué clase de situación es esta? Incluso si expulsamos a Francia, perderemos Brescia. Por el contrario, si viene Francia, los jacobinos se levantarán. No es así. No todos los unionistas italianos son jacobinos. Los jacobinos se caracterizan por aspirar a una república ciudadana. En cambio, los venecianos han vivido durante 1000 años en lo que se conoce como una república aristocrática. Foscari, Mocenigo, Ottorini y Battaglia, todos son nobles de esa Venecia. Por lo tanto, compartían el resentimiento hacia la Revolución y Francia. Battaglia estaba a punto de asentir apretando los dientes frente a la residencia del gobernador.
Pero tu juicio no está equivocado, Battaglia. Podría ser mejor moverse primero. Ante las palabras de Ottorini, Battaglia abrió mucho los ojos. ¿Qué quiere decir, señor alcalde Ottorini? Te lo diré francamente. Bérgamo está justo enfrente de Lombardía. Es cierto que está cerca de la región de Lombardía. Pero, el ejército francés no vino hacia Bérgamo, no es así. De repente, Ottorini miró alrededor y sacó una carta de su pecho. Susurro. Battaglia frunció el ceño mientras leía la carta. ¿Qué es esto? Es una carta firmada por el general Serurier, comandante de la división estacionada en Milán. Pero, en realidad, probablemente. Es una carta de Bonaparte. A ver. Sin embargo, en el momento en que vio la carta, Battaglia quedó atónito. Si prestamos el camino para aniquilar al ejército austriaco, no ocuparán la ciudad. Algo así como el camino del mediodía. Por supuesto, pedir prestado el camino significa esencialmente entregar el control de la ciudad. Si el otro lado usa la fuerza, al final podrían perder hasta el derecho a gobernar la ciudad. Battaglia miró a Ottorini con una expresión de incredulidad. En cambio, Ottorini le dijo descaradamente a Battaglia: en realidad, no se movilizaron hacia Bérgamo, pero acordamos establecer una relación de cooperación. Señor alcalde, eso es traición a la República. De lo contrario, vendrán al menos 10.000 soldados franceses. ¿No sabes quién es Serurier? Es el victorioso de la batalla de Cuneo. Es el segundo al mando del ejército de Italia, después de Bonaparte. Tanto que le confían la base principal. Por supuesto, hay un pequeño malentendido en esto. Pero es cierto que externamente, Serurier, como el comandante de división más antiguo, parece ser el segundo al mando del ejército de Italia. Y también es cierto que es el victorioso de la batalla de Cuneo. Este es el mismo Ottorini que hasta hace un momento hablaba de su resentimiento hacia Francia. ¿Por qué vino hasta Verona? ¿Será posible que tenga otro propósito además de pedir ayuda? Battaglia, mirando fijamente a Ottorini, preguntó rechinando los dientes. Entonces, ¿no me diga que vino a pedir permiso al gobernador de Verona? Ya que el gobernador de Verona es el principal administrador terrestre en la terraferma. No. ¿Cómo podría ser eso? Vine a verte a ti, en realidad. ¿Por qué razón? Ottorini le entregó otra carta. Abrir las puertas de Verona. Esta vez es una carta dirigida a Battaglia. Battaglia, mientras leía el contenido de la carta, miró rápidamente a su alrededor. Afortunadamente, nadie vigila a Battaglia, el comandante de la milicia, ni a Ottorini, el alto funcionario forastero. Pero por el contrario, esto significa que los soldados que protegen terraferma, es decir, el territorio continental de Venecia, tienen una disciplina laxa. Con una sonrisa amarga, Battaglia volvió a mirar fijamente a Ottorini. Entonces, ¿vino a decirme que me rinda? Bajo las órdenes de Serurier. No, no es que te rindas. Solo tienes que abrir las puertas de la ciudad. No es lo mismo. Ottorini agitó la mano. Te equivocas. Bonaparte no tiene la capacidad para conquistar nuestra república. ¿Por qué? Porque vino Wurmser. Battaglia parpadeó. Por supuesto, esta información ya era conocida por Battaglia. Venecia es un país de aristocracia mercantil, y dar prioridad a la información es política nacional. Sin embargo, de alguna manera, las palabras de Ottorini parecían contener un análisis más allá de la simple información. Ottorini explicó con tono apasionado. Esto es una estratagema, Battaglia. Entonces, su objetivo es fingir que ocupa nuestra Verona y luego retirarse. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Wurmser ya ocupó Brescia. No es diferente de Francia. Battaglia, frunciendo el ceño, asintió con un suspiro. La respuesta es hacer que luchen entre ellos hasta que ambos se destruyan mutuamente. Sin importar quién gane, hacer que peleen entre sí. Ese es el punto central del argumento de Ottorini. Con una expresión muy satisfecha, Ottorini también asintió. Exactamente eso, Battaglia. Finalmente, Battaglia, convencido por Ottorini, se dirigió tambaleándose hacia sus aposentos. Mientras observaba esto, Ottorini estaba a punto de limpiarse el sudor frío. Un hombre de mediana edad que había estado escondido en un rincón del callejón hasta ese momento, dio un paso adelante sonriendo. Tiene un poder de persuasión extraordinario, señor alcalde Ottorini. Detrás del hombre estaba el capitán Gomi, oficial de escolta de Yugin. Por lo tanto, quien Gomi protegía solo podía ser un alto funcionario francés. Ottorini, mirando alrededor con expresión incómoda, preguntó al hombre. ¿Bérgamo está a salvo ahora, director Salicetti?
Soy uno de los 5 directores supremos de Francia. ¿Está diciendo que no confía en mi garantía? Incluso me arriesgué a venir hasta aquí. Eso lo creo. Pero si podemos confiar en el ejército francés, no, en el general Bonaparte. Salicetti, el audaz director que se había infiltrado en una ciudad nominalmente enemiga, resopló. Ottorini, confíe en la situación, no en mí. El general Napoleón ya ha derrotado a Austria 2 veces. Y de manera perfecta. Por supuesto, Salicetti no solo se había arriesgado a venir. Desde el movimiento de independencia de Córcega, el terror y la infiltración eran asuntos cotidianos para Salicetti. Infiltrarse en una gran ciudad veneciana en una situación no combativa no era algo tan difícil para Salicetti. Salicetti, el hombre que en la historia original llegaría a ser jefe de seguridad del reino de Nápoles, habló con firmeza. Esta vez también ganaremos sin duda. Y entonces, usted estará del lado del vencedor, Ottorini. De todos modos, los débiles no tienen opción. Ottorini, el alcalde de una ciudad justo enfrente de Milán, solo pudo asentir. Incluso Venecia, que una vez fue llamada potencia de la información, ya ha pasado 1000 años desde su fundación. Han llegado. Lo que parece ser una unidad de caballería se acerca desde la dirección del río Mincio. Ni siquiera se dieron cuenta de que el ejército francés llegaría en solo un día. Es una época en la que incluso el famoso Consejo de los 10 de Venecia solo sobrevive formalmente. Incluso la flota que defiende la ciudad madre tiene apenas 10 galeras. Por lo tanto, Verona, una gran ciudad del territorio continental, no es diferente. Foscari, el hombre cuya tarea más importante hasta ahora había sido ajustar los aranceles de Verona, respiró pesadamente. Ha llegado lo inevitable. Envíen un mensajero al gobierno central. Y soliciten que establezcan contramedidas. Sí, gobernador. ¿Qué pasó con las tropas de apoyo del reino de Nápoles? Tenemos que decidir si informamos de esto al ejército austriaco. En ese momento, Ottorini, el alto funcionario presente en la residencia del gobernador, habló con gravedad. No es momento de dudar, gobernador. Pero podría provocar la intervención de potencias extranjeras. Debemos movilizar todas las fuerzas disponibles. Enviemos una solicitud de ayuda a Brescia. Vengan o no, Austria también tomará alguna medida. Las palabras de Ottorini son la opinión correcta. También es alguien que ha estado observando los movimientos del ejército francés desde muy cerca de Milán. Foscari confió en las palabras de Ottorini y tomó una decisión. Tiene razón, alcalde. Messe Bevilacqua. Vaya a Brescia ahora mismo. Le asignaré 10 jinetes. Ernesto Bevilacqua, el jefe de la guardia de la residencia del gobernador, salió corriendo junto con sus subordinados. Entendido. Miniscalchi, Maffei. Vamos. De alguna manera, parecía querer evitar la situación de la llegada del ejército enemigo. Sin embargo, nadie señaló ese detalle. Porque todos estaban en la misma situación. Verona había estado en paz durante casi 100 años. Incluso durante la Guerra de Sucesión de Baviera, cuando Italia se vio envuelta en conflictos, los alrededores de Verona nunca habían sido invadidos por soldados. Por lo tanto, esta batalla es la primera en 100 años desde la perspectiva de Verona. Como nadie recuerda la guerra, tampoco pueden imaginarla. El gobernador, exhalando otro suspiro áspero, se volvió hacia el comandante de la milicia. Jaf, solo quedas tú entre los comandantes. Ahora, Battaglia, solo confío en ti. El comandante de la milicia Battaglia miró al gobernador, y apretando los dientes, inclinó la cabeza. Sí, gobernador. Todos los comandantes capaces fueron enviados como mensajeros. Al final, Battaglia se quedó sin opciones. Detrás de Battaglia, que caminaba hacia las murallas, lo seguía el subcomandante Ignacio Giuchi. Con rostro preocupado, Giuchi preguntó: «Comandante Battaglia, ¿estará bien? Por el polvo, no parece normal. Como es caballería, probablemente sea la vanguardia». «Ignacio, tú también puedes ver ese número». «¿Qué?». Mirando la caballería que se acercaba más allá de las murallas, Battaglia rechinó los dientes. «Solo la vanguardia tiene más de 3000. Probablemente cuando llegue el ejército principal de infantería, superará las decenas de miles. Los cañones serán al menos entre 30 y 50. Por supuesto, en realidad no es así. Las fuerzas que cargan son solo 1000 cazadores a caballo y 3000 jinetes de la caballería de los Pirineos. Pero esta es Verona, que no tiene patrullas de reconocimiento ni soldados acostumbrados a la guerra. Incluso Battaglia, el comandante de más alto rango actual, es originalmente solo un administrador. Sin embargo, hay aspectos que se pueden juzgar. La diferencia absoluta en el poder militar general.
Solo tenemos 6.000 milicianos y 8 cañones. No podemos ganar. Incluso si ganáramos, todos los ciudadanos morirían. Son bárbaros que aniquilan por completo al enemigo. Battaglia torció el rostro mientras miraba la caballería frente a él, imaginando el ejército principal del cuerpo de Italia francés. El miedo es contagioso. El subcomandante de la milicia Hucci también temblaba. Comandante, esas palabras. Finalmente, Battaglia aceptó la propuesta que había llegado ayer a través de Ottorini. Abriremos las puertas antes de que suenen los disparos. Mientras se abrían las puertas de Verona, una serie de unidades de caballería irrumpieron. Tadararak, es decir, la caballería de Napoleón, con Lannes y Jugin al frente. La ciudad que había sido territorio veneciano durante 300 años, Verona, fue conquistada con una sola carta. ¡Ja! Battaglia. Traidor. ¿Cómo pudiste hacer esto? El gobernador, que no sabía nada, fue encerrado directamente en la prisión del sótano del ayuntamiento. En la historia original, el gobernador Foscari se rinde finalmente cuando la división Massena avanza. Sin embargo, con la velocidad de la operación acelerada ahora, Jugin no tenía tiempo para esperar la rendición del gobernador. En ese momento, mientras observaba a Foscari siendo arrastrado entre gritos, el comandante senior Lannes silbó. ¿Qué está pasando aquí? Director Salicetti. ¿Por qué está aquí? En ese preciso momento, Salicetti, uno de los 5 directores del directorio francés, apareció en el ayuntamiento. A su lado, Ottorini lo seguía como un asistente. Salicetti sonrió con arrogancia. Porque nuestro arquero montado disparó una flecha a esta ciudad, conmigo como la flecha. Cielos. Los convenció. No fue tan difícil. Había colaboradores, y todos se movieron tal como nuestro arquero había pensado. Parece un adivino, ¿no? Jejeje. Lannes, un soldado puro que no conocía la política, quedó boquiabierto. No podía evitar sorprenderse, considerando que un funcionario de más alto nivel del gobierno había actuado como espía en medio del territorio enemigo. Sin embargo, en realidad, Salicetti no había hecho nada particularmente peligroso ni sin experiencia. Desde el principio, durante el movimiento de independencia de Córcega, durante la Revolución y durante la Guerra Civil, el campo de batalla era su día a día. En comparación, infiltrarse en Verona, donde no se había producido un combate real, no era gran cosa. Aún así, el hecho de que un director se involucrara personalmente era sin duda digno de reconocimiento. Jugin sonrió satisfecho al ver a Salicetti moviéndose según lo esperado. Battaglia es del Partido Patriota. El alcalde Ottorini también. Junot, como ayudante de Napoleón, pretendió saber algo sobre política. ¿Te refieres a los unionistas italianos? Pero eso no significa que estén de nuestro lado. Pueden dar la vuelta en cualquier momento. No importa. De todos modos, nuestro objetivo no es ocupar este lugar ahora. Ah, es cierto. Entonces nos retiramos ahora. Jugin, mirando repentinamente hacia el oeste, dijo: No. He oído que Wurmser hacía planes por días. Yo también hago lo mismo. Hay información que llegará a Verona mañana o pasado. Es el mensaje urgente que llegará desde Brescia, al otro lado del lago Garda, al oeste de Verona. Solo cuando llegue ese mensaje urgente, Jugin podrá moverse. La noticia de que finalmente Wurmser ha partido. Solo entonces Jugin se retirará. Capítulo 111. La recolección de información es el requisito más importante de un gran comandante. El problema es que esta información nunca tiene garantía de ser precisa. Además, incluso si es precisa, basta con un pequeño retraso para que se vuelva inútil. Por eso no basta solo con exploración o espías, se necesita una organización de inteligencia. Una organización sistemática con oportunidad, precisión y rapidez. Por eso Eugene estableció en Milán la Banque de Marseille di Milano, la sucursal milanesa del Banco de Marsella. Externamente es un banco, con muchos carteros como empleados, pero su verdadero trabajo es la recolección de información. Sin embargo, al ser recién iniciada, todo es todavía rudimentario. El responsable de esta sucursal, el exsargento del regimiento postal Jacobelli, también lo sentía así. No hay manera de saber cuándo se moverá Wurmser. Eli se tiraba del pelo en la oficina secreta del Banque Milano en las afueras de Milán. No falta cantidad de información. Crearon una organización privada centrada en soldados retirados del antiguo regimiento postal que deseaban jubilarse. Al ser originarios de Marsella, Francia, muchos eran competentes en italiano. Dispersaron 200 agentes disfrazados de carteros por Lombardía y los alrededores de Brescia. Especialmente Armand Gane, enviado por Eugene, se mueve con ellos. Pero como ninguno es un agente entrenado,
toda la información recolectada es asistemática. Es más bien un nivel de reportar observaciones esporádicas. A su lado, Damas, que aún no había regresado a París, rió entre dientes. «Ay, ¿cómo vamos a saberlo, Monsieur Elie? Ni siquiera el patrón lo sabe». «Esta es la misión que nos encomendó el patrón, director Damas. Dijo que no importa si no generamos ganancias, pero que seamos minuciosos en la recolección de información. Bueno, es porque el negocio bancario se hará finalmente en Marsella. En realidad, Damas tiene montones de trabajo esperándolo en París. Sin embargo, permanece en Milán porque su misión es evacuar a la familia de Eugene y a Marie en caso de emergencia». En ese momento, la mirada de Damas se dirigió al mapa sobre el escritorio de Elie. «Oh, esto es un mapa de operaciones». «Sí. ¿Sabes leerlo? Tú no tienes experiencia militar». «Va, la familia Damas tiene tradición militar. Mi padre, aunque ahora ha regresado a París, fue gobernador de Martinica. Pero hablando de eso». Damas, mirando el mapa de operaciones, puso una expresión de asombro. «No se están moviendo demasiado en serio. Normalmente los movimientos militares son, por supuesto, secretos militares. Sin embargo, en esta campaña italiana, Eugene compartió especialmente los secretos militares con el Banque Milano. Aunque es una organización privada, se consideró que era una organización directa de Eugene y todos eran exmilitares. Además, el mapa en sí mostraba movimientos de engaño para atraer al enemigo». Elie tomó otro informe y respondió con indiferencia. «No hay opción. Todos tienen que moverse realmente para que el enemigo se lo crea». «No, me refiero a que son movimientos militares. Cuando un gran ejército se mueve, es difícil cambiar de dirección fácilmente. Además, tienen que traer suministros. Si es necesario, hay órdenes de abandonarlo todo y regresar. Órdenes del comandante Bonaparte». Elie, que hojeaba el informe, finalmente lo arrojó y suspiró. «El verdadero problema no es ese». «Entonces, ¿cuál es el problema?» «Nuestro patrón se volvió loco. Envió al director a Verona. El director, Salicetti, aunque nominalmente, uno de los 5 directores, la máxima autoridad francesa. Aunque se dice que es prácticamente el representante de Napoleón, es el funcionario francés de más alto rango actualmente en Italia». Damas preguntó atónito. «¿Qué tienen contra el director Salicetti?» «Cielos. ¿Por qué fue?» «Bueno, él dice que va por patriotismo, pero en mi opinión parece que quiere sacar tajada en Venecia». «Ah, claro. Ese hombre es muy codicioso». Elie chasqueó la lengua mientras hablaba a Damas, que se relamía los labios. Si el director Salicetti llegara a morir en esta operación, sería un desastre total. París emitiría inmediatamente una orden de regreso para el patrón. Fue una ocupación de Verona que se realizó con mucha facilidad. Sin embargo, si hubiera habido el más mínimo contratiempo, habría sido un verdadero desastre. Tanto Salicetti como Eugene, literalmente arriesgaron sus vidas en esta operación de engaño. Damas, que aún no había oído sobre el resultado, suspiró profundamente. «La ocupación de Verona se ha vuelto más importante para nosotros que Wurmser. Maldita sea. Por ahora, el capitán Jan Gomis está allí. Le asignamos soldados veteranos de Vendée como escolta, así que la evacuación será posible en caso de emergencia. Al menos eso es un alivio». Fue entonces cuando, tac tac tac, una persona entró corriendo al Banque Milano. Era Armand, el soldado que estaba realizando operaciones de inteligencia en Brescia. Elie recibió apresuradamente a Armand, que entró jadeando. «Uf, uf, uf. Sargento Ganne, ¿qué sucede? Bebe agua primero y luego habla. Wurmser, Glup, se está moviendo». Armand gritó al sorprendido Elie. «Lo vi en Brescia. El gran ejército de Wurmser ha comenzado a marchar». En ese momento, Elie apretó el puño con fuerza. «Verona ha sido ocupada». No, ¿qué significa eso de repente? Monsieur Elie. ¿Crees que somos los únicos recolectando información? Además, la República de Venecia es originalmente aliada de Austria. Verona es la segunda ciudad después de Venecia. Elie exclamó a Damas con los ojos brillantes. La noticia de la ocupación de Verona ha llegado hasta Brescia. Por eso se mueve. Aunque nunca fue entrenado y era originalmente solo un soldado de bajo rango, el análisis de Elie era preciso. No era en vano que Eugene le había confiado la organización privada de inteligencia. De repente, Elie se volvió hacia Armand. «Sargento Ganne, te asignaré carteros». «¿Qué?» «Corre inmediatamente a Verona. ¿Puedes hacerlo?»
Oí que aprendiste equitación en la corte real. Aunque enviando solo carteros desde aquí la noticia llegaría. Sin embargo, en la información, la precisión es lo más importante. La credibilidad de la información varía según quien la lleve. Armand, ex paje real, tiene la máxima credibilidad. Armand, apretando los dientes, se levantó de golpe. Cuando me retire, el puesto de jefe de correos del Banque Milano será mío. Eli gritó emocionado detrás de Armand, que salía corriendo. Si logras este mérito, eso no será ningún problema. Era el momento en que comenzaba la carrera involuntaria de Armand. Entonces, ¿habría sido mejor que Armand fuera directamente de Brescia a Verona? Pero hay una razón. A finales del siglo XVIII, no solo en Italia sino en toda Europa, no existían las llamadas carreteras pavimentadas. Los únicos caminos bien mantenidos eran los que conectaban con las grandes ciudades. Por eso, al partir desde cerca de Brescia, para moverse directamente a Verona había que cruzar el lago Garda. Y el lago Garda estaba, por supuesto, bajo control del ejército austriaco. Por eso Armand se vio obligado a regresar a Milán. Pero si tenía que ir de nuevo a Verona, tal vez habría sido mejor rodear el lago Garda. Los soldados del antiguo regimiento postal de Marsella abrieron fuego contra ellos. Si hubiera sabido que sería así, debería haber ido directamente a Verona. ¿Qué tal si descansa un poco? Cállate. Debo volver a Verona antes de que Wurmser llegue a Lonato. Armand gritó mientras cabalgaba, ignorando la sugerencia del soldado subordinado. De todos modos, era una época en que el caballo era un medio de transporte costoso. A menos que uno viviera en un lugar como la Gascuña del Sur, donde criaban caballos, la equitación rápida era en sí misma un arte de élite. Armand, que había servido como paje en la corte real, era sorprendentemente hábil en la equitación. Por eso ahora se encontraba siendo utilizado como mensajero. Fue entonces cuando... Sargento, ¿no es este el camino que cruza la ruta de marcha del enemigo? Así es. Es el camino por el que vine. Entonces hay riesgo de encontrarse con el enemigo. Armand respondió desde su caballo ante las palabras del cartero alarmado. No voy por este camino porque quiera. Es el único camino para llegar en el menor tiempo posible, aparte de la ruta de Peschiera. Era justo donde el río Mincio comenzaba a fluir desde el lago Garda. Se dirigían galopando hacia Peschiera. El problema era que esta zona, la orilla occidental del lago Garda, estaba bajo control del ejército austriaco. Ah, soldados. El ejército principal ya había partido de Brescia. Sin embargo, el viejo mariscal Wurmser había dispersado patrullas por toda la zona. Los soldados que bloquearon el camino de Armand eran uno de esos grupos. El enemigo era infantería, y su número era solo de una sección. Aproximadamente 30 hombres. Por supuesto, eran muchos comparados con el grupo de Armand, que era de unos 10 hombres. Los soldados austriacos con uniformes blancos apuntaron sus mosquetes y gritaron. ¡Alto! ¿De dónde vienen? Todavía no estaban cargados. Como usaban pedernal para encender, tomaría tiempo poner la pólvora y la bala en el cañón. Armand, observando la situación con ojos agudos, preguntó en voz baja a su subordinado. Armas. Solo pistolas. Su alcance es mayor. Pero, nuestras armas no necesitan proceso de carga. El subordinado, Jean-Louis, asintió relamiéndose los labios. Sí, pero nuestras armas tienen riesgo de explotar. Eran pistolas de percusión fulminante. El hecho de que simples carteros, ni siquiera soldados, tuvieran estas nuevas armas, mostraba cuánto se había preocupado Eugene por la organización. Por supuesto, ni los agentes carteros que cumplían las misiones, ni Armand, estaban particularmente agradecidos. Armand entrecerró los ojos calculando la distancia. Ojalá estuvieran un poco más cerca. Mientras avanzaba suavemente con su caballo, Armand deliberadamente habló con tono jovial. Ja ja ja. Gracias por su trabajo. Somos carteros. Vamos llevando cartas. ¿Carteros? ¿De dónde son? Si vienen de Milán, necesitamos hacer una inspección. Todos bajen con las manos en alto. Tenemos prisa. No podrían dejarnos pasar si reciben esto. En ese momento, cuando los centinelas austriacos bajaron la guardia pensando que era un soborno, las pistolas se apuntaron hacia ellos. Clic, van. Un soldado murió, y los otros, sorprendidos, agarraron sus mosquetes. Fuego. Enemigos. Carguen. No, están demasiado cerca. Ah. Van. Mientras guardaba las pistolas usadas en sus fundas, Armand agarró las riendas. Corran, ya usamos todas las pistolas precargadas. Si atravesamos esto estaremos en territorio veneciano.
disparos desde atrás. En un instante, un soldado austriaco que apenas había logrado cargar apuntó su mosquete. ¡Van! La sangre brotó, y detrás los caballos galoparon. A veces las grandes aventuras de la vida son solo un momento en la historia. Muerte, miedo, carrera. El joven que había llegado tras experimentar todo tipo de vivencias se precipitó en Verona, hacia la plaza del ayuntamiento, donde se encontraba el cuartel general francés. Era Armand Gane, empleado de Eugene Cartel y sargento del regimiento postal de Napoleón. Gane, con su uniforme de cartero cubierto de polvo, cayó de su caballo mientras corría. La plaza estaba en medio de la disolución de la milicia de Verona. Lance, que estaba desarmando y enviando a los soldados a casa, se volvió sorprendido hacia Eugene. ¿Uniforme negro? ¿No son esos los carteros de tu banco? En ese momento, Armand se tambaleó jadeando hacia Eugene. Uf, uf, uf. Eugene, mirando tranquilamente a Armand, preguntó. No necesitas decir mucho, Armand. Wurmser se ha movido. Eso, uf, uf, uf. Habla, se movió. Ante la insistencia de Eugene, Armand respondió con todas sus fuerzas. Sí. Hasta llegar aquí, Armand había vivido una verdadera aventura. Había cabalgado desde Lonato hasta Brescia, luego de Brescia a Milán, y de allí cruzando el río Mincio hasta Verona. Fue un viaje tan arduo que los carteros que viajaban con él murieron en el camino. Sin embargo, el comandante Eugene solo lo presionaba fríamente. Eugene agarró el hombro de Armand, que sentía que iba a llorar. Armand levantó la cabeza sorprendido. Eugene estaba llorando. Bien hecho. Si hay alguien que ha logrado el mayor mérito en esta batalla, eres tú. Armand no entendió qué significaba. Solo se dio cuenta de que Eugene lo había elogiado. En cambio, Lance, a diferencia de Armand, captó la verdadera intención de Eugene. Es hora de regresar. Todo el ejército, prepárense para partir. Entonces Eugene se volvió hacia Lance e inclinó la cabeza. Dejemos 1000 jinetes, Lance. ¿Qué? No podemos dejarlo completamente vacío, ¿verdad? Principalmente los heridos y soldados agotados. Bessieres estará a cargo como comandante residente. Muy rápidamente, Eugene gritó mientras salía corriendo de la plaza del ayuntamiento. Volvemos con el comandante en jefe. Ahora es cuando realmente necesitamos velocidad. 27 de agosto de 1795. Finalmente, Wurmser había mordido el anzuelo. Eugene y Lance salieron como un rayo de Verona. Tom, tom, tom. Ahora había llegado el momento de pescar a Wurmser. Capítulo 112. A veces, incluso el general más prudente, más calmado y más lento puede volverse rápido. Este es el momento en que debemos regresar. La Harpe, general revolucionario de origen suizo, galopaba desesperadamente. Sus fuerzas eran de 10.000 hombres, una formación a nivel de división. Era una fuerza capaz de combate independiente, con 300 jinetes de caballería ligera y 40 cañones. Sin embargo, había un problema con esta composición. Era lenta. Aunque la Harpe tenía una ventaja. Como estaban ejecutando una operación de engaño hacia Mantua, la retirada era relativamente fácil. La Harpe era quien más rápido se dirigía hacia Lonato, donde actualmente se encontraba Napoleón. Por supuesto, los comandantes subordinados se quejaban debido a los límites en la velocidad de marcha de la infantería. Excelencia, no es fácil. Estamos arrastrando incluso la artillería a pie. Por eso mismo debemos apresurarnos más. No deberíamos llevarle artillería apropiada al comandante en jefe. Teniente Coronel Don Martin. Su excelencia ya tiene artillería a caballo. Gritó el coronel de artillería, el Sear Auguste de Don Martin. El objetivo de nuestra división es una maniobra de engaño. Podemos lograr el objetivo sin necesidad de apresurarnos tanto en el regreso. La Harpe frunció el ceño al ver a los soldados jadeando exhaustos. Pensó que quizás la caballería sería diferente, pero también mostraban el mismo agotamiento. De repente, la Harpe se volvió hacia el comandante de la caballería ligera, el general Ruska. General Ruska, usted piensa lo mismo. Yo solo sigo órdenes. No, esa respuesta no es suficiente. La Harpe subió corriendo a una colina que se veía durante la marcha y exclamó. Ahora necesitamos una determinación desesperada. ¿Por qué? Porque en esta gran campaña no hemos tenido ni una sola batalla apropiada. Normalmente, la Harpe es un general prudente. Sus subordinados confían en su liderazgo y creen en lo razonable de sus órdenes. Sin embargo, la marcha forzada que exige ahora no es en absoluto una actitud racional. Hacia los soldados y comandantes llenos de quejas, la Harpe gritó.
Escuchen todos. Este comandante de división participó en el movimiento republicano en Suiza. Sin embargo, Berna, la ciudad de Suiza dominada por los nobles, no reconoció la revolución y tuve que huir. En ese momento, la Harpe se mordió los labios hasta sangrar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dirigido el levantamiento en Berna en ese momento? Aún recuerdo aquella noche de hace 4 años. La Harpe es de origen noble suizo. Sin embargo, siendo lo que se conoce como un noble ilustrado, simpatizó tempranamente con el espíritu revolucionario. Su primo, César La Harpe, llegaría a ser el líder de la República Helvética. Naturalmente, no fue aceptado en su tierra natal, y La Harpe tuvo que exiliarse a Francia. Como era originalmente un mercenario, ascendió rápidamente y alcanzó el rango de general de división tras lograr méritos adecuados. Aún así, La Harpe todavía piensa. Si hubiera luchado en Berna, ¿no tendría esta frustración en su corazón? De repente, la mirada de La Harpe se dirigió hacia Don Martín. ¿Qué hay de usted, Don Martín? General, yo. ¿No quería luchar en Tolón? Por supuesto, aunque hubiera luchado, no podría haberlo hecho tan bien como nuestro comandante. Pero... ¿quién es Don Martín? La historia, estrictamente hablando, no es un registro de vencedores o perdedores, sino un registro de personas notables. Sean gloriosos o derrotados, solo se recuerda a los famosos. Y Don Martín es precisamente el predecesor de ese famoso Napoleón. Si Don Martín no hubiera tenido el accidente que le rompió la pierna, él habría sido el comandante de artillería en Tolón. Aunque se sintió agraviado por haber perdido su puesto, Don Martín tuvo que aceptarlo después. Porque Napoleón fue excepcionalmente brillante. Pero Don Martín todavía piensa. Si en Tolón no se hubiera roto la pierna y hubiera podido comandar la artillería, ¿cómo habría sido? Al menos no tendría esta frustración, ira y remordimiento. La Harpe miró a Ruska, que cabalgaba junto a Don Martín, que temblaba. Ruska, usted es diferente. Jean-Baptiste Dominique Ruska, un general de brigada de 30 años originalmente seleccionado para el Estado Mayor de Napoleón. Sin embargo, es el comandante de caballería ligera que participó en la operación de engaño para asistir a La Harpe. Tenía buena capacidad, logros decentes y algunas victorias. Aún así, Ruska también torció sus labios. Es lo mismo. Luché en Niza, en Tolón, en los Pirineos. Pero nunca tuve una batalla verdadera. Siempre me faltó ese golpe decisivo. Ruska, originalmente médico, se unió al ejército cuando comenzó la revolución. Luchó en Niza, participó en el famoso asedio de Tolón y corrió a los Pirineos. Sin embargo, pocos recuerdan el nombre de Ruska. ¿Por qué? Un único mérito sobresaliente. Porque nunca logró dar ese golpe decisivo. Las razones son innumerables. La Harpe mencionó la más importante de ellas. Seré franco. Ni yo, ni ustedes, ni ninguno de los soldados aquí presentes tiene esa capacidad. Sorprendentemente crítico, general. Pero nuestro comandante es diferente. La cuestión de la capacidad es la más importante. Y ahora hay alguien que demuestra una capacidad extraordinaria por encima de todos. Es Napoleón, el comandante del ejército de Italia. Nuestro comandante sin duda logrará una gran victoria. Entonces, de repente, la Harpe rugió hacia Don Martín, Ruska y toda la división. No deberíamos participar en esa gran victoria. En ese momento, los soldados exhaustos de la división La Harpe se levantaron al unísono. ¡Hurra! Su destino era Lonato. La división La Harpe sería la primera en regresar. Por supuesto, las maniobras de Napoleón y el cauteloso acercamiento de Wurmser también jugaron un papel. Bien. Es tal como confirmaron los exploradores. Tanto Napoleón como Wurmser ya se habían alejado de Lonato. Al sur de Lonato, bastante lejos del lago Castiglione, un lugar compuesto por terreno elevado al noroeste y una llanura baja al sureste. Wurmser se acercó estrictamente según el manual militar, asegurando primero el terreno elevado. Por su parte, Napoleón repetía marchas de retirada manteniendo cierta distancia con Wurmser para atraerlo. Como resultado, ambos ejércitos se enfrentaron en este lugar. Junto a Wurmser, que observaba el frente con su telescopio, el ayudante Klenau informó. Es una unidad completa con artillería y caballería. ¿9 regimientos? O tal vez 10. La disposición es algo extraña. Tanto en el Rin como cuando luchamos anteriormente en Lonato, vimos que el ejército francés a menudo usaba formaciones extrañas. Debe ser algo así como el manual de combate de los rebeldes franceses. Wurmser asintió al escuchar el informe de Klenau. Era un ayudante que había sobrevivido a las batallas iniciales.
Probablemente esta era la formación típica del ejército francés. Por supuesto, aunque Wurmser no sabía que esa era la formación mixta, de todos modos había una forma de contrarrestarla. Cuando el enemigo usa trucos, uno debe usar lo ortodoxo. Bien. Primero empezamos el saludo inicial con la artillería. Ante la orden del comandante Wurmser, el conde Mitrovsky comenzó a desplegar la artillería. Chirrido, chirrido, chirrido. A diferencia de Francia, Austria casi no tiene artillería a caballo. El ejército del Tirol, que tuvo que cruzar los Alpes, tenía principalmente artillería a pie. Sin embargo, los cañones arrastrados por la artillería a pie son de mayor calibre y tienen más potencia de fuego. Porque son más pesados. Artillería, preparen para disparar. Cuando cayó la orden del general Mitrovsky, los artilleros austriacos encendieron las mechas. Siseo. Los artilleros de uniforme marrón, es decir, los austriacos, se apresuraron a preparar la carga, el encendido y la puntería. En cambio, el uniforme de la caballería es verde, y el de la infantería principalmente blanco. La falta de uniformidad en los uniformes muestra la diversidad del ejército austriaco. Por supuesto, esto es una gran debilidad en esta era de batallas frontales. Sin embargo, el mando de artillería del conde Mitrovsky era excelente. Fuego. El fuego de artillería anunció el inicio de la batalla. ¡Bum! ¡Bum! Los proyectiles cayeron justo enfrente. Aunque algunos soldados franceses resultaron heridos por los proyectiles que rebotaron, la formación no se dispersó. Viendo la formación de la división directa de Napoleón manteniéndose serena frente a los cañones, el subcomandante Paul Davidovich chasqueó la lengua. No se acercan dentro del alcance. Muestran una faceta sorprendentemente cautelosa. Y yo que pensaba que harían una carga con bayoneta. ¿Qué quiere hacer? ¿Enviamos a los tiradores con Windbutze? Wurmser sonrió mientras miraba al subcomandante que gritaba considerando su sordera. Bien. Dale Windbutze a la infantería Grenz. Pero no olvides poner mosqueteros detrás de ellos. Infantería Grenz. Los infantes ligeros que son el orgullo del ejército austriaco que recorre los campos de batalla de Europa del Este. No pueden formar línea de batalla, pero a cambio disparan libremente desplegados. En particular, el ejército austriaco tiene un arma moderna. El Windbutze, es decir, el fusil de aire Girandoni. El comandante de la infantería Grenz, el general Balázs, dio la orden. Vamos, guerreros magyares. Hoy es el día de morir por su majestad el emperador. ¡Wow! Les mostraremos el sabor del fuego rápido. Los infantes Grenz comenzaron a cargar desplegándose al unísono. Wurmser observó atentamente el frente. Se decía que el comandante enemigo, Napoleón, provenía de la artillería. Que iniciar la batalla con fuego de artillería era la táctica característica de Napoleón. Los que ahora cargan son infantería ligera, un tipo de tropa difícil de bombardear. ¿Cómo responderá el enemigo? ¿Desplegará una carga de caballería o infantería en línea? Fue entonces cuando... ¡Van! Sorprendentemente, comenzó un intercambio de disparos. ¿Qué? Esos bastardos tienen Windbutze. Ah, no. Es una formación en columna. Ya están preparados para disparar. Algo está mal. No están tomando la postura de cargar la pólvora aunque están preparando el disparo. Es el regimiento de Marsella, la guardia de mando directo de Napoleón. Habían comenzado a disparar con rifles Ferguson de retrocarga. Sin embargo, el rifle Ferguson tampoco permite el fuego rápido. Lo que ahora suena como fuego rápido es porque los soldados están organizados en columnas y disparan alternando las filas. Naturalmente, tiene sus limitaciones. Sin embargo, como el método de carga es por la recámara, su extraña apariencia desconcertó inicialmente a los generales austriacos. Wurmser también frunció el ceño. ¿Qué es eso exactamente? Fue entonces cuando... ¡Hurra! De repente, el ayudante de menor rango, el mayor Radetzky, levantó su telescopio y gritó. Comandante, dirección sureste del flanco. Ha aparecido el enemigo. En un momento inesperado, la Harpe había llegado al campo de batalla. Aunque había llegado con gran espíritu, precisamente por eso se desconcertó. Nuestras fuerzas y el enemigo están actualmente en combate. Ruska informó jadeando frente a la Harpe. Por su parte, la Harpe observaba el frente con el ceño fruncido. Aunque intentó engañar al enemigo, el propio la Harpe pensó que todo saldría según el plan. Es decir, esperaba luchar en Lonato según el plan enviado por Yugin, no aquí. Se habían involucrado en el combate sin tiempo siquiera para respirar. No está bien. ¿Qué? Si desplegamos nuestra formación ahora y avanzamos según lo establecido. ¿No entiendes lo que significa?
El enemigo ya es un cuerpo de ejército completamente preparado. Es como si hubiera 3 divisiones completas allí. Mira. Apremiando a Don Martin, la Harpe señaló el terreno elevado al noroeste. Las bocas de los cañones están apuntando hacia nosotros. Aunque estaban desconcertados, las fuerzas bajo el mando de Burmser eran tropas de élite. Los cañones volvían a apuntar calmadamente hacia la Harpe. No era como Kuosdanovich, que se había desmoronado sin poder utilizar adecuadamente ni un solo artillero. En el momento en que carguemos, todas esas baterías apuntarán hacia nosotros. Justo cuando Don Martin iba a chasquear la lengua, la Harpe asintió como si hubiera tomado una decisión. Solo hay una manera, señores. ¿Cuál es, general? Carga de tiradores. La Harpe habló mientras miraba a los oficiales, incluyendo a Don Martin y Ruska, que estaban atónitos. Después de eso, realizaremos una carga con bayoneta. ¿Qué les parece? Es una operación extremadamente peligrosa. Hay una razón por la que otros ejércitos no usan esta táctica. Porque en la era de las armas de pólvora, una carga equivale a exponer el cuerpo ante el fuego enemigo. Don Martin exclamó incrédulo. Esa táctica solo la usan el comandante, o Eugen Freischütz, o alguien como Massena. Y gracias a eso obtuvieron gloria. Nos está pidiendo que hagamos tal locura. Pero la Harpe ya había tomado su decisión. Sí. ¿Qué dicen? Camaradas de la revolución, no quieren hacer esta locura conmigo. Hay una razón por la que la Harpe, Don Martin y Ruska no habían logrado méritos hasta ahora. No se arriesgaron, retrocedieron en momentos decisivos y nunca apostaron sus vidas. Pero ahora habían corrido hasta aquí por un solo momento de gloria. ¿Retroceder ahora? Don Martin simplemente no podía hacerlo. Maldita sea. Yo, Don Martin, también entrené como tirador. Iré al frente. Justo cuando Don Martin intentaba reunir coraje, Ruska dio un paso adelante. Un momento. Los ojos de Ruska brillaron astutamente. Yo, Ruska, tengo una buena idea. Inmediatamente después, una serie de unidades salieron de la división La Harpe. Era la caballería ligera, también conocida como cazadores a caballo. Solo 300 jinetes. Como ni siquiera llevaban granadas, era una carga extremadamente temeraria. Tan temeraria que incluso los veteranos del ejército austriaco se desconcertaron. El general Balázs, comandante de la infantería Grenz que estaba al frente, se quedó boquiabierto. Burmser también dio órdenes apresuradamente. Preparen el fuego de artillería. Están demasiado cerca. No hay tiempo para ajustar la distancia de tiro. ¿Qué locura es esta? Ya no estamos en la era donde funcionan las cargas de caballería. Unidad Windbutze, preparen para disparar. Ante las palabras del ayudante Klenau, Burmser rápidamente transmitió las órdenes a Balázs. Un soldado experimentado mantiene la cadena de mando incluso en emergencias. Balázs preparó el fuego de la unidad de fusiles de aire ante la orden transmitida por un mensajero que llegó corriendo. Fue entonces cuando... ¡Vos! De repente, cuando la caballería ligera se dispersó, Balázs y los infantes ligeros Grenz se desconcertaron. ¿Qué? En ese momento, entre el polvo, irrumpieron los infantes, no, los tiradores. ¡Lancen las granadas! En el momento en que Don Martin, al frente, gritó, los tiradores lanzaron granadas encendidas. ¡Bum! La línea de vanguardia del ejército austriaco se tambaleó ante la confusión. Sin embargo, el ejército tirolés de Burmser no se dispersaría solo por esto. El problema vino después. Vamos, sigan a Don Martin. ¡Hurra! Apuñalen, maten, venzan. 10.000. Toda la infantería a nivel de división estaba realizando una carga con bayoneta. Esta vez incluso Burmser gritó desconcertado. ¿Qué están haciendo esos locos? Deténganlos. 27 de agosto de 1795, Castiglione. La carga con bayoneta de la Harpe sacudió la sólida línea defensiva de Burmser. A finales del siglo XVIII, en la víspera de la era moderna, comenzó una inesperada batalla de bayonetas. Capítulo 113. La guerra siempre está dominada por la imprevisibilidad de los cambios repentinos. Comandante, parece que es la Harpe. Berthier, que estaba mirando al frente con un telescopio sobre los hombros de los soldados, gritó. Antes de que se desarrollaran las lentes de alta magnificación, el alcance visible del telescopio era corto. Especialmente cuando se mira al frente desde un terreno bajo en lugar de un terreno elevado, el límite es de unos 8 kilómetros. Aún así, si usas el telescopio más largo posible, es posible comprender aproximadamente la situación al frente.
Napoleón escuchó el informe de Berthier y ladeó la cabeza sobre su caballo. Ciertamente, está tranquilo. Sí. ¿Se refiere a mí? No, Berthier, tú estás inusualmente tranquilo. Me refiero a Wurmser. Napoleón, de hecho, mira al frente, al cuerpo principal de Wurmser, no al flanco derecho. Debe ser un ataque completamente inesperado, pero está respondiendo con mucha calma. No se puede ver ese tipo de mando en otros generales austriacos. El área cerca de Castiglione es montañosa en el noreste y plana en el suroeste. Originalmente, Napoleón, que descubrió al cuerpo de Wurmser que había salido de Brescia, se dio cuenta de que Lonato estaba en desventaja. Esto se debió a que existía el riesgo de encontrarse con el ejército de Wurmser aislado en las tierras altas cercanas. Especialmente porque las 3 divisiones y la caballería que habían salido para la operación de engaño tenían que regresar. Por eso fue a Castiglione, buscando una llanura y dirigiéndose hacia el sur. Un pequeño pueblo que no tendría valor para ser registrado en la historia si no hubiera ocurrido la guerra. Cuando ambos ejércitos se encontraron nuevamente en las afueras del pueblo, la Harpe regresó. La unidad menos esperada regresó más rápido y luchó con mayor valentía. Incluso a Napoleón le parece bastante impresionante. El problema es que se ha vuelto bastante difícil disparar porque se está produciendo una batalla cuerpo a cuerpo. Si esto continúa, no tendremos oportunidad de intervenir. Así es. Preparen el bombardeo. Marmont. El ayudante, el coronel Marmont, comandante de artillería, miró a Napoleón sorprendido. La división de la Harpe está actualmente en combate, general. Napoleón se encogió de hombros. Nunca dije que golpearan al lado de nuestros aliados. Sí. Marmont, ¿no puedes calcular? El ángulo en el que la artillería enemiga no puede disparar, el punto donde es posible atacar al enemigo aquí. De repente, Napoleón levantó la mano y señaló hacia adelante como si disparara verticalmente, cerrando un ojo. El frente de la infantería enemiga, noroeste de la izquierda. Será aproximadamente 1 kilómetro adelante. Es una forma de estimar la distancia midiendo la longitud del brazo, el tamaño de la uña y el ángulo. Un método llamado ley de cosenos, radianes. Es un cálculo que se aprende como conocimiento básico si eres artillero. El cañón de 4 libras que usa la artillería montada tiene un límite de 1,2 kilómetros. Alrededor de 1 kilómetro es suficiente dentro del alcance efectivo. Pero todavía hay un problema. Marmont tembló e informó de nuevo. Entonces, la artillería estará expuesta frente al ala derecha de la infantería enemiga. No se moverá. Sí. No, por supuesto, yo también estoy dispuesto a luchar con la muerte en mente, pero... Napoleón negó con la cabeza con indiferencia. No. Incluso en esta situación, Wurmser no está atacando. En lugar de dispersar la línea con bombardeos y disparos, responderá con artillería. Pero mira. De repente, Napoleón torció la comisura de sus labios y miró fijamente a Marmont. Nuestra artillería es más rápida que la artillería enemiga, ¿verdad? La artillería enemiga tiene uniformes, cañones y proyectiles de alta calidad. Cada cañón tiene el escudo de armas de cada unidad grabado en él. Mientras que el ejército de la Francia revolucionaria tenía cañones toscos hechos de color negro y que solo se centraban en la funcionalidad. Sin embargo, el rendimiento solo se crea con el llamado sistema Grieve-Auval y es excelente. Además, la artillería montada tiene una movilidad mucho mayor. A pesar de esto, es una apuesta. Una apuesta a que el enemigo no responderá con infantería. En el momento en que Marmont vaciló, Berthier abrió la boca. Es una variación. ¿No te gusta, Berthier? No. Más bien, creo que funcionará por eso. Para esos que solo conocen lo ortodoxo. Napoleón asintió y ordenó. Marmont, Duroc, corran. Vayan y disparen un bombardeo en un solo punto. Solo no olviden una cosa. En un instante, el bastón de mando de Napoleón apuntó hacia las lejanas tierras altas. Es un lugar que no se puede ver correctamente incluso con un telescopio. La niebla está obstruyendo la vista. Pero solo vimos la escena en la que la artillería disparó desde esa dirección hace un momento. Cuando la artillería enemiga se mueva, retírense de inmediato. Marmont tragó saliva y se dio la vuelta. Sí. Vamos, Duroc. Artillería montada, avancen. La artillería montada, que había repetido victorias y tenía una alta lealtad a las órdenes, comenzó a moverse. Cururung. Por supuesto, la vida que está en juego aquí no es la de Napoleón. Además, Napoleón pensó que si fallaba, lo consideraría un error de mando de Marmont. Sin embargo, lo que domina la mente de Napoleón ahora no es el bombardeo de la artillería. Mientras observaba a la artillería montada que avanzaba,
Napoleón le preguntó a Berthier. Berthier, ¿hasta dónde han llegado Ocero, Massena, Eugene y Lannes? Es la velocidad de retorno de las divisiones que salieron para el engaño. Por supuesto, no hay walkie-talkies, pero Berthier también lo sabía a través de la red de contacto de los mensajeros como una telaraña. Especialmente las noticias de los carteros que envió Eugene fueron efectivas. Berthier dijo, desplegando el informe que tenía en la mano. Todos están regresando. Ocero viene del área de Cremona, Massena del puente de Borgetto, Eugene y Lannes vienen de Verona. ¿Las últimas noticias llegaron ayer? Envía un mensajero de nuevo. Si incluso un punto de tiempo está mal, terminaremos perdiendo. ¿Por qué piensas eso? La batalla es posible incluso si todas las fuerzas no regresan. Napoleón frunció el ceño y negó con la cabeza. No. Parece que ese viejo está tramando algo. Tal vez si no terminamos hoy, los refuerzos del enemigo podrían venir. Consideró la posibilidad de tender una trampa y una emboscada, y luego volver a tender una contraemboscada. Justo lo que Wurmser realmente está apuntando. No importa cuán meticulosa sea una operación, todo se voltea cuando comienza la batalla real. ¡Van! El bombardeo sacudió la línea. Justo ahora, el ejército de Wurmser, que se había tambaleado por un momento debido a la inesperada batalla cuerpo a cuerpo, encontró la estabilidad. Esto se debe a que la infantería ligera de Grenz salió a luchar. Más bien, es la especialidad de la infantería ligera húngara luchar dispersos y luchar individualmente en lugar de luchar en línea. Bajo el mando del general Baazar, estaban bloqueando con calma a los soldados de la división de la Arpe. Pero tan pronto como encontraron la estabilidad, el bombardeo comenzó repentinamente desde el flanco derecho. El ayudante, el coronel Clenau, corrió y regresó para informar. Ha comenzado el bombardeo de los franceses. Wurmser, que estaba examinando la situación con un telescopio, frunció el ceño. ¿Cuándo movieron la artillería? ¿Qué? ¿Están tan cerca? Parece que está loco. Acabemos con ellos de inmediato. No. Ante las palabras del vicecomandante Davidovich, Wurmser negó con la cabeza enérgicamente. ¿Lo has olvidado? Lo que esos tipos quieren es que nos movamos y entablemos combate. Más bien, si aguantamos aquí, tendremos posibilidades de ganar. En un instante, los ojos de Davidovich se abrieron como platos. No me digas que Alvinci ha accedido a venir aquí, mariscal. Así es. Está corriendo por la costa del lago de Garda ahora mismo. Pero habrá una gran distancia. Alvinci, el general victorioso del norte del Rin. Si Wurmser es el escudo del imperio, Alvinci es aclamado como la espada del imperio. Todos pensaron que aún faltaba mucho para que llegara. Pero el viejo zorro, el viejo mariscal Wurmser, lo había estado esperando en secreto incluso para sus aliados. El momento en que Alvinci cruzaría los Alpes y llegaría al norte de Italia. General Davidovich, solo tenemos que aguantar aquí por 3 días. Además, no solo aguantaremos aquí. Cuando se les acabe la pólvora a los enemigos, nos moveremos. Wurmser explicó con los ojos brillantes. A primera vista, Napoleón pensará que ha atraído a Wurmser. Pero Wurmser también salió con convicción. Simplemente no predijo el ataque de la Arpe y la situación actual en el campo de batalla. Por el contrario, la infantería del ala derecha no puede moverse. Bloqueen con artillería. General Mitorsky, muévanse. El comandante de artillería, el general de división Mitorsky, comenzó a mover la artillería de las tierras altas de retaguardia de acuerdo con la orden. El número de baterías es de aproximadamente 30. Es aproximadamente la mitad de los cañones que Wurmser tiene actualmente. Muevan la artillería. Bloqueen a los enemigos. Ah. De repente, el comandante de artillería, Mitorsky, que bajaba de las tierras altas, inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? Los proyectiles volaban continuamente. Van. Estrictamente hablando, donde disparan la artillería de Marmont y Duroc es solo un lugar. El ala derecha, hacia el regimiento que dirige el general Rosselmini. Pero el principal proyectil de cañón en esta época no es una bala incendiaria, sino literalmente un trozo de hierro. El trozo de hierro que golpeó el suelo y rebotó se derramó hacia atrás con toda la fuerza del impacto. Además, como solo golpeaban un lugar, la infantería no pudo soportarlo y se retiraba. Sobre todo, la velocidad es demasiado rápida. El general Davidovich, que corrió hacia el flanco derecho, gritó con incredulidad. ¿Qué les pasa a los cañones de esos tipos? ¿Por qué el bombardeo es tan rápido? Yuyeuk. Dios mío, los cañones de esos tipos no tienen eso. ¿De qué estás hablando, Mitorsky? El conde Mitorsky explicó urgentemente a Davidovich. Mire, los cañones originalmente tienen errores en el proyectil y el cañón, y se produce un espacio.
Ese es el Yu-Yeuk, que es el principal culpable de ralentizar la tasa de fallas de los cañones y la velocidad de carga. Pero parece que casi no tienen eso. Esta es la reforma Gribeauval, que convirtió a la artillería francesa en la más fuerte de Europa a finales del siglo XVIII. Gribeauval, que fue comandante de artillería durante la época de la antigua familia real, estandarizó los cañones. Como resultado de la estandarización, la apariencia de los cañones desapareció, pero los proyectiles y los cañones se ajustaron entre sí. Por lo tanto, no importa qué proyectil se introduzca en un cañón, se puede disparar sin torcerse. Como resultado, el peso se aligeró un poco y la velocidad de carga aumentó. Ya es la artillería de Marmont que se ha familiarizado con el bombardeo después de haber experimentado 2 batallas reales. Naturalmente, se hizo posible un bombardeo rápido casi a la velocidad del disparo rápido. Por supuesto, Davidovich, que no sabe esto, gritó con incredulidad. ¿Cómo puede ser eso? Esos tipos usan los mismos cañones que nosotros. En ese momento, Wurmser gritó desde atrás. Davidovich, no hay tiempo para pelear. Comandante, entonces cargamos. Sí, avancen a la infantería. Pero... Wurmser agitó su bastón de mando y ordenó. Den la orden a Rosselmini. Que se desvíe por la retaguardia y se encargue de esos imprudentes soldados de carga de bayoneta. La artillería se encargará la caballería. Schwartz. Rosselmini no carga directamente. En cambio, envía una rama más rápida. Anton Schwartz von Sobinin. El comandante de caballería giró la cabeza de su caballo y corrió. A diferencia de Francia, Austria tiene una tradición de caballería débil, pero tiene una caballería de la que puede presumir. Es una caballería valiente que nació en Hungría y luchó contra los turcos. Húsares. Envíen a los húsares. Los húsares que Wurmser había estado guardando salieron corriendo. Van. El cañón estaba atravesando un punto del regimiento de Rosselmini. Es muy difícil maniobrar ordenadamente mientras caen los proyectiles. Desvíense. No es una retirada. Repito, es un desvío. Rosselmini movió desesperadamente su regimiento directo y la infantería del ala derecha. El ejército austriaco, que no es una organización de división, debe ser comandado por los comandantes de regimiento para cada regimiento. Así que ahora, solo el regimiento directo de Rosselmini se está desviando para proteger el sureste del ejército austriaco. Sin embargo, otros regimientos también necesitaban evitar el bombardeo en sí. El vicecomandante de caballería, el general de división Johann von Meszaros, que confirmó el movimiento de Rosselmini, corrió y dijo: el general Rosselmini se está moviendo. Lo subestimé porque era un general derrotado, pero no es normal. Es porque el enemigo es fuerte. Aún así, el enemigo es un tercio de nosotros ahora, general. Schwartz asintió. Lo sé, Meszaros. Vamos, húsares. Corramos por la gloria de su majestad el emperador. En ese momento, los húsares comenzaron a cargar a la vez. Lo que tienen en sus manos es una pistola de chispa ardiendo. Solo se puede disparar una vez. Sin embargo, después de disparar esa pistola, finalmente se inflige el verdadero golpe de los húsares. Es una carga de sable. Es difícil penetrar la infantería de primera línea que forma una formación, pero la artillería montada es fácil. 1000 jinetes húsares corrieron a la vez desde la colina hasta la llanura. En ese momento, el bombardeo golpeó los alrededores. ¡Van! En el momento en que el jinete salió volando, Schwartz gritó: no teman a los proyectiles. El enemigo muere en nuestras manos. Esos cañones son todos nuestros. Los húsares austriacos corrieron detrás de Schwartz sin miedo. Wurmser, que ordenó la carga de la caballería, volvió a mirar al frente. El movimiento de Napoleón es todo lo que le interesa a Wurmser. Los demás no eran de interés para Wurmser. El general victorioso de Montenotte y Lodi. El autor de apoderarse de Lombardía en solo un mes. Debemos matar a ese hombre para que Austria sobreviva. Es ese momento. El coronel Klenau, edecán, informó rápidamente. El bombardeo ha cesado. Wurmser asintió secamente, echando un vistazo al lado izquierdo. Como pensaba. Primero, encarguémonos de esos temerarios soldados de asalto con bayoneta. Sí. Transmita a los regimientos Rosselmini y Radetzky que se preparen para el asalto. Entendido. Envíen al mensajero. Los ordenanzas corrían sin cesar desde el cuartel general central hacia el lado izquierdo. Wurmser volvió a mirar al frente, sumido en sus pensamientos. ¿Cuál será el siguiente movimiento de Napoleón? En ese momento. ¡Van! El sonido del cañón hizo temblar sus oídos. Por muy sordo que estuviera, no podía ignorar un ruido tan fuerte.
La sordera de Wurmser se debía, en primer lugar, a la gran cantidad de disparos de cañón que había escuchado en el campo de batalla. Con una expresión de desconcierto, Wurmser volvió a mirar por el catalejo hacia el lado derecho, y exclamó. El sonido del cañón debía ser, sin duda, el impacto de un proyectil disparado por el ejército francés. ¿Qué? ¿No se suponía que los húsares debían detener a la artillería? ¿Por qué se detienen? Se veía que los húsares se habían detenido. Se suponía que debían salir corriendo y someter a los artilleros. Pero en lugar de eso, vacilaban y no podían moverse. ¿Acaso les dio miedo el cañón? Justo cuando Wurmser estaba a punto de ordenar que enviaran otro mensajero para premiarlos, su nuevo edecán, Radetzky, gritó. «Miren allí». En dirección noroeste, aparece una unidad que parece ser el enemigo. Wurmser giró el catalejo y abrió mucho los ojos. Son tropas francesas. Desde el noroeste, detrás de la artillería de Marmont, se acercaba una unidad de infantería. Avanzaban en columna, por lo que no se podía determinar el número exacto. Pero la bandera de la unidad era una que Wurmser ya había identificado. Augereau. Augereau, la principal fuerza del ejército italiano de Napoleón. Si la vanguardia estaba a cargo de Eugene, Lannes y Massena alternativamente, entonces la unidad principal la dirigía Augereau. Así que era natural que Wurtz se hubiera detenido. Wurmser apretó los dientes al ver a la división de Augereau que se acercaba muy lentamente. No están cargando, sino que han inmovilizado a la caballería. Además, la artillería enemiga ha avanzado hacia nuestro frente. Si seguimos así, todos nuestros pelotones serán destruidos. Al escuchar los informes de Klenau y Radetzky, Wurmser respiró hondo. Ciertamente, el plan había ido bien hasta el momento en que se encontró con Napoleón aquí, en Castiglione. También había predicho que los enemigos realizarían movimientos de engaño a propósito. Pero los enemigos regresaban demasiado pronto de lo esperado. Sin embargo, incluso si la velocidad era lenta, había una manera de lidiar con ello. No hay más remedio. Wurmser ordenó a su edecán principal, Klenau. Abandona el regimiento Rosselmini. Sí. Deja solo al regimiento Rosselmini frente a los soldados de asalto con bayoneta y retírate. Dile a Wurtz que también se retire. Usando a Rosselmini como cebo, salvaría al resto de las tropas. A continuación, Wurmser mostraría su especialidad. En resumen, una batalla defensiva. Con la zona montañosa a la retaguardia, entablen una batalla defensiva. Hasta que llegue al Vinci. Fue el momento en que 60 piezas de artillería a caballo escribieron el mito de hacer retroceder a un ejército de 30.000 hombres. Por supuesto, la batalla aún no había terminado.